Seguimos con la serie El comienzo de la iglesia y este es el tema número 13 y se titula Con Dios no se puede jugar. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cierra tus ojos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí para escuchar tu consejo, Dios, para tomar con seriedad tu palabra, tu verdad y hacer tu voluntad. Aquí estamos. Por favor, danos sabiduría y entendimiento para reconocer lo que tú quieres hablar en nuestras vidas y alegrar tu corazón, Dios, porque es lo que mejor nos conviene. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como siempre, comienzo con una introducción. Aunque Ananías y Safira, a quien Dios le ha dado por gracia, este es el significado, y Safira, hermosa o brillante, lo que significa, lo que vamos a ver no refleja absolutamente nada del significado de sus dos nombres en este mover. Este matrimonio protagonizó la primera página oscura en la iglesia. El tema es, ¿cómo se llama el tema? El comienzo de la iglesia. Este es la primera parte oscura que aparece en la iglesia en Hechos. Hasta ahora, la palabra nos ha hablado todo lo que hemos visto hasta hoy: alegría, experiencias hermosas, avances, a personas como Bernabé, hijo de consolación, como modelo de unidad en el pueblo de Dios. Pero ahora vemos un modelo de Satanás. ¿Cuál es la razón por la cual Teófilo tiene que conocer estos detalles? Recuerden que este libro está escrito a Teófilo, ¿recuerdan? ¿Cuál es la razón por qué Teófilo debía conocer estos detalles? La misma por la que nosotros también debemos saberlo. 1, para mostrarnos lo débiles que somos ante las cosas de Dios. 2, para aprender a vivir en santidad. 3, para ver cómo actúa el diablo y cuáles son sus estrategias. 4, para darnos cuenta cuál es la reacción de Dios a la deshonestidad. El pecado de Ananías y Safira eran
que ambicionaban que se pensara que ellos eran discípulos reales cuando no eran verdaderos cristianos. Los hipócritas, hermanos, escúchenlo bien. Una persona hipócrita puede negarse a sí mismo por un momento, puede dejar sus ventajas mundanas por momentos, si ven que pueden encontrar beneficios en lo que se les va presentando. ¿Me estoy explicando? Personas de doble ánimo que caminan conforme a sacar ventajas más que ser honestos. ¿Qué es lo que pasaba con Ananías y Zafira? Ambicionaban la riqueza del mundo y desconfiaban de Dios y de su providencia. Pensaban que podían servir a Dios y a Mamón. Pensaban engañar a los apóstoles. El Espíritu de Dios en Pedro vio el principio de incredulidad que reinaba en el corazón de Ananías, cualquiera que haya sido, escúchenlo bien, hermanos, la sugerencia del diablo, no podría haber llenado su corazón con esta maldad si Ananías no lo hubiera consentido. La falsedad fue un intento de engañar al Espíritu de verdad, que hablaba y actuaba tan manifiestamente por medio de los apóstoles. El delito de Ananías no fue que retuviera parte del precio del terreno. Ese no fue su delito. Podría haberse quedado con todo si así gustaba. A fin de cuentas era de él, ¿sí o no? Su delito, hermanos, fue tratar de imponerse sobre los apóstoles con una mentira espantosa, con el deseo de ser visto unido a su codicia. Si pensamos que podemos engañar a Dios, deberíamos pensar primero, hermanos, en engañar a nuestra propia alma. Y si nosotros podemos engañar a nuestra propia alma, entonces podremos engañar a Dios. Qué triste es ver las relaciones entre familia o entre amigos que debieran estimularse mutuamente a las buenas obras, porque realmente esos son los amigos. ¿Quién está de acuerdo? Alguien que te visita cuando estás en error y viene contigo y te dice lo que estás haciendo no está correcto, ese es un amigo, porque la Biblia enseña que más vale el amigo que hiere que el enemigo que besa. Ese es un amigo. Pero lo peor es ver cómo esta misma persona que está caminando en pecado y viene su supuesto amigo o compañero, y lejos de enseñarle que lo que está haciendo no está correcto, ellos mismos se endurecen, critican, murmuran, ambos en lo que es malo, y se comienzan a enriquecer. Este castigo, hermanos, fue en realidad, en el caso de Ananías y Zafira, una misericordia para muchísimas personas. ¿Por qué? Porque harían que se examinaran estrictamente a sí mismos, con oración y con terror, de la hipocresía que ellos estaban viviendo. Dentro de la iglesia, esto impediría el aumento de los falsos profesantes. Aprendamos, hermanos, a darnos cuenta lo odioso que es la falsedad para Dios, y no solo a evitar las mentiras directas, sino a no ser ventajosos, tratando de obtener lo que queramos por medios dudosos. Después de presentarnos Lucas, el proceder de Bernabé, la palabra nos describe la codiciosa conducta de Ananías y Zafira. Escúchenlo bien, sin ninguna introducción, hermanos, Lucas nos relata la historia de un hombre que con su mujer deciden vender un campo. Toma el dinero y lo da a los apóstoles, diciéndole que es el total del producto de la venta de la propiedad. Sin embargo, se guardan ellos parte del dinero. La acción no puede ser calificada sino de un robo a Dios. Lo vamos a ver. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad
y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ambos hermanos pertenecen a la comunidad cristiana. Escúchenlo bien. Son dos personas, una pareja, un matrimonio que está dentro de la iglesia. ¿Están conmigo? Entonces, como consiguiente, ellos pertenecen a la comunidad cristiana en Jerusalén. Y juntos buscan alabanza y estima por parte de los miembros de la comunidad. Sin embargo, expresamente elaboran un plan para quedarse con parte del producto de la venta de su propiedad, porque amaban más el dinero que a Dios. Venden su propiedad, reciben el dinero, se guardan una porción y dan el resto a los apóstoles para que sea distribuido entre los pobres. Lo que se destaca es la intención. Cuando Ananías llega donde los apóstoles y les entrega el dinero, tal como Bernabé lo había hecho anteriormente, la congregación en forma audible o silenciosa lo alaba y lo pone al mismo nivel que Bernabé. Aun cuando los creyentes, escúchenlo bien hermanos, aun cuando los creyentes no se percatan de lo que está pasando, Pedro percibe a Satanás actuando en el corazón de Ananías. Versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué pasa así, hermanos? Porque escúchalo bien. Viene un pensamiento a tu mente. Si sabes que no está de acuerdo al corazón de Dios y lo desechas, este va a traer fruto. Exactamente lo que pasó con Ananías y Zafira. En el Antiguo Testamento hay ciertos paralelos con este relato. Por ejemplo, en la pureza del paraíso, ¿cómo hizo a Dios a Adán y Eva? Sin pecado. ¿Están de acuerdo? Pero Satanás entró para tentar a Eva, para que pecara contra Dios. Esto lo puedes ver en Génesis 3:1. Y su pecado, hermanos, afectó a toda la raza humana. Cuando los israelitas, otro ejemplo, se consagraron a Dios observando el rito de la circuncisión y celebrando la fiesta de la Pascua, acompáñenme a Josué 7, versículo 1. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel primero se consagra a Dios, observando este rito, el de la circuncisión, y celebra la fiesta de la Pascua. Josué 7:1. ¿Lo tienen? Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomaron a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Versículo 9. Porque los cananeos
y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Versículo 17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de la Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. El pecado de Acán, hermanos, de robarle a Dios, tenía el efecto, escúchenlo bien, de destruir la pureza moral de Israel. Y así, su pecado afectó a cada israelita. ¿Sí lo podemos ver o no? El engaño de Ananías, exactamente igual, pudo haber destruido la pureza de la naciente iglesia, la que se manifestaba a través de la unidad, el amor y la armonía. ¿Sí lo pueden ver? ¿Cómo iban haciendo la iglesia de Hechos? Tenían sus propiedades, y dice Hechos que estaban unánimes, juntos, en un mismo espíritu, en armonía. En ese mover aparece Ananías y Zafira. Y podía haber sido quebrantado por haber actuado Ananías y Zafira así. Estos tres ejemplos, hermanos, a nosotros nos sirven de advertencia.
Guiados por el Espíritu Santo, Pedro percibe a Satanás obrando en el corazón de Ananías y por eso le hace algunas preguntas. Le dice: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Por la propia experiencia, hermanos, de Pedro, sabe cómo Satanás lo persuadió a negar a Jesús 3 veces. ¿Recordamos esto? ¿Sí o no? Pedro sabía cómo actuaba Satanás. ¿Y qué puso en el corazón de Judas Iscariote? La determinación de traicionar a Jesús. Ambos eventos los vivió Pedro. ¿Recordamos esta parte también? Entonces, se da cuenta que Satanás tiene mucho interés en entorpecer el crecimiento de la iglesia a través de entrar en el corazón de un creyente. De paso, cuando Satanás viene a un creyente para hacerlo pecar, toda la responsabilidad recae en la persona si le permite a Satanás entrar en su vida. ¿Me estoy explicando? O sea, Satanás y cualquier demonio, hermanos, no puede hacer absolutamente si tú no permites que él maneje tu vida. Acompáñenme a 1 de Pedro 5, versículo 8 y 9. Estoy hablando, hermanos, en el contexto de esta enseñanza. No estoy hablando de una persona endemoniada, que son cosas completamente distintas, ¿sí? Para que quede claro. Hablo específicamente en el contexto de la predicación. 1 de Pedro 5, 8 y 9. ¿Cuál es el consejo de Pedro acerca de estas situaciones? Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Después viene Pedro y le dice a Ananías: ¿qué hizo que mintieses al Espíritu Santo? Le dice a Ananías. Con esta pregunta, hermanos, Pedro pone en evidencia el corazón mismo del pecado de Ananías. Aún aceptando el hecho que Satanás influye en el corazón de cada uno de vez en cuando, en el caso de Ananías, completamente su corazón. Como consecuencia de ello, Ananías mintió al Espíritu Santo, echó a Dios de su vida y pecó conscientemente. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Su pecado entonces no es solo una mentira, sino un engaño total. Él quiere que la iglesia crea que él está donando dinero para complacer a Dios. Su mentira, como lo dice Pedro, no es a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Ananías, hermanos, actúa como si creyera que Dios no está al tanto de las actividades diarias de la iglesia y en consecuencia no tiene idea de su plan engañoso. Dice: yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir como mejor me plazca, puedo salir a la calle y caminar con cierta conducta, pero cuando me meto a la iglesia me transformo. Nadie sabe, nadie se dio cuenta. Y después Pedro viene con Ananías y le dice: ¿qué hizo que sustrajeras para ti parte del precio del terreno? Como Pablo informa a los cristianos de Corintio, dice Pablo: Dios ama al dador alegre. Esto lo puedes ver en 2 Corintios 9, versículo 7. Es decir, Dios se regocija, hermanos, cuando un creyente da de corazón. Dios desea que todos sus hijos den generosamente y no por la fuerza. Escuchemos bien, hermanos. Dios no necesita nuestro dinero. ¿Quién está de acuerdo? Nosotros necesitamos el dinero de Dios. Ananías pudo haber guardado parte del producto de la venta, pero porque trató de engañar a Dios, Pedro tuvo que hacerle
unas preguntas más. ¿Qué le dice? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba el dinero en tu poder? Estas preguntas, hermanos, revelan que los primeros cristianos no practicaban la posesión comunitaria de las propiedades, sino que solamente las compartían sus bienes para eliminar la pobreza entre los creyentes. Entonces la respuesta de Ananías a Pedro debió de haber sido afirmativa. ¿Cómo? Como la parte de haber sido culpable. Ananías no puede decir absolutamente nada, ni una palabra, y lo que hace es guardar silencio. ¿Y por qué guarda silencio? Porque ha cometido un grave error, ha pecado contra Dios y ahora viene el castigo. ¿Cuántos saben, hermanos? ¿Cuántos saben realmente que el pecado es un misterio que hace que el hombre actúe irracionalmente? Si Ananías hubiese sido honesto y hubiese sido franco, él tendría que haber sabido que la propiedad y después de su venta, el dinero le pertenecía a él, mientras estuviera en su posesión. ¿Están de acuerdo? Él pudo haber hecho con él lo que hubiera querido. No habría tenido que darle cuentas a nadie. ¿De quién era? De él. Sin embargo, dejó que Satanás llenara su corazón. Entonces lo que él hace es rehusar adorar a Dios y en cambio hizo el dinero el objeto de su adoración. ¿Sí lo ven? Él todavía deseaba la alabanza del pueblo de Dios, dice. O sea, todo, hermanos, todo este contexto se relaciona al entorno del ego de Ananías. Entonces él dice, bueno, haré esto, voy a sustraer y después voy a ir y me van a alabar. ¿Por qué? Por su aparente generosidad bien fingida. Debe haber sabido Ananías que el hombre no puede servir a dos señores, o a Dios o al dinero. Y le dice Pedro, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Ananías, hermanos, ha cometido una maldad a los ojos de Dios y del hombre. Él tenía que haber sabido que Dios es verdad y que Dios es luz. ¿Cuántos saben eso? A ver, si Dios es verdad, ¿por qué no caminamos en su verdad? Y si Dios es luz, ¿por qué pensamos que haciendo lo que hacemos a ocultas de alguien, de un amigo o de un familiar o en tu casa, o lo que haces a escondidas, piensas que Dios no ve? Ananías ya debió haber sabido que la mentira tiene un origen. ¿En quién? En el diablo, ¿sí o no? Porque el diablo es que desde el principio, mentiroso. Pedro llega a la conclusión de que Ananías trató de mentir al hombre, pero terminó también mintiéndole a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado no se detiene. El hombre siempre está delante de Dios porque Dios siempre ve todo. Dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Pedro, hermanos, no hace distinción entre Dios y el Espíritu Santo. Escúchalo bien, ¿eh? En el versículo 3 afirma que Ananías ha mentido al Espíritu Santo y en el versículo siguiente dice que la mentira fue a Dios. Pedro, por lo tanto, identifica al Espíritu Santo con Dios. Otro comentario más a la doctrina de la Trinidad. En un versículo más adelante, el 9, que veremos, hace referencia al Espíritu del Señor. Para él entonces, el Espíritu Santo es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes,
lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Al oír Ananías estas palabras, hermanos, cayó y expiró. El griego indica que mientras Ananías escuchaba las palabras que hablaba Pedro, en ese momento cae y expira. Aquí tenemos un caso, hermanos, en que el juicio de Dios se ejecuta de inmediato. Hay otros casos en las Escrituras en que los pecadores son castigados con la muerte súbita. Por ejemplo, cuando Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño a Jehová, Dios lanzó contra ellos fuego que los quemó y murieron inmediatamente. Acompáñenme a Levítico 10, 1 y 2. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Dice versículo 1, Levítico 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Cuando Usa, hermanos, trató de sujetar el arca de Dios, que había sido puesta en una carreta en vez de ser trasladada por los sacerdotes, y extendió su mano hacia ella, Dios lo castigó de manera que murió allí mismo, al lado del arca. Y esto viene en 2 de Samuel 6:7. Yo te lo leo. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El veredicto de Dios, hermanos, en contra de Ananías y de Zafira, también resultó de la misma manera. En cada ejemplo, el castigo es aplicado por Dios. Porque nosotros, como su pueblo escogido, mis hermanos, ya debiéramos darnos cuenta que si existimos es solo para servir a Dios, no para que nosotros nos sirvamos de Él. Porque muchos tenemos una actitud en el corazón de solamente ir y orar cuando tenemos necesidad. Y pensamos que Dios es nuestro mesero. Ay, también te encargo una carne asada, y también una birria, y también necesito una casa, y te pido por mi carro, y caminamos así. Con conducta solamente oramos cuando hay necesidad. Fue Dios, hermanos, no Moisés, quien mató a los hijos de Aarón, en Levítico 10, 1 y 2. Y fue Dios, no David, quien ejecutó a Usa. Por lo tanto, Dios usa a Pedro, hermanos, como su vocero, pero es Dios mismo quien ejecuta la pena de muerte contra Ananías. En el caso de Zafira, Pedro dicta el veredicto que Dios ejecuta. El énfasis en el relato de la muerte de Ananías no cae en ciertos factores físicos o psicológicos. Es decir, cuando Ananías y Zafira caen, no fue parte porque le dio un infarto, o hubo un temblor y se cayó la casa, sino en la ejecución del veredicto que Dios en este momento da. Dice Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Dice la Biblia, hermanos, aquí en Hechos, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Dios quiere, hermanos, que su iglesia se mantenga pura. Dios quiere que su iglesia se mantenga sin mancha. Dios quita a él y a su esposa de en medio de la comunidad de los cristianos primitivos. Estaba comenzando la iglesia, estaban siendo un estorbo, estaban pecando, y en este momento Dios los hace a un lado. Si Dios hubiera dejado este pecado sin su castigo, hermanos, la iglesia no habría tenido defensa contra la acusación de que Dios toleraba un engaño contra él y contra su pueblo. Ahora,
En el comienzo de su ministerio, la iglesia está libre de tal cargo. Viene el engaño, hay pecado, hay juicio. En este momento la iglesia está libre de este cargo. Con frecuencia, hermanos, Lucas describe el miedo y el pavor del pueblo en todo este libro de Hechos. Los creyentes de Ananías fueron llenos de temor y otros que oyeron esta noticia por boca de otros testigos fueron también presa del mismo pavor. Todos entendieron esta verdad de que la venganza de Dios es terrible contra los engañadores. Y dice la Biblia, y levantándose los jóvenes. Los apóstoles, hermanos, pidieron a los jóvenes sacar de allí el cuerpo y prepararlo para sepultarlo. Los jóvenes envolvieron el cuerpo de Ananías, y lo sepultan, pasando un lapso como de 3 horas, versículo 7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Safira, hermanos, se pone inquieta por la ausencia de su esposo. No se sabe cuán lejos estaba su casa del lugar donde se reunían los apóstoles. Pero la Biblia dice que pasó un lapso como de 3 horas después. En este momento, ella se aparece ante los apóstoles, nadie le ha dicho nada sobre el trágico fin de su marido, ella misma, cegada por el pecado, no se aparta del camino del engaño que junto con su esposo deciden tomar. Cuando se dirige a Pedro, aparentemente para preguntarle dónde estaba su esposo Ananías, Pablo le pide que le conteste una pregunta. Dime, le dice y le menciona una cifra, ¿verdad? Este es el monto que tú y Ananías recibieron por la tierra que vendieron. Ahora, es difícil, hermanos, creer que tanto este hecho como la pregunta de Pedro le hayan hecho reflexionar en el pecado que ellos habrían cometido. Pero su ceguera espiritual le hizo mantenerse en su actitud pecadora. Véanlo bien, ¿eh? El pecado, hermanos, escúchenlo, te deja ciego. Por eso, afirma que esa es precisamente la suma que ella y su marido recibieron por la venta de la propiedad. Con esta respuesta, ella está demostrando no solamente la persistencia en el pecado, sino ninguna actitud de admitir su culpa. ¿Sí lo ven? Con su respuesta, entonces ella cierra su propia condenación. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Qué experiencia, hermanos, más triste, especialmente para Pedro, quien se da cuenta que marido y mujer se han puesto de acuerdo para decir una mentira. Le hace una pregunta a Safira. Aunque no espera una respuesta, su pregunta es en verdad y equivalente a una afirmación definitiva. Una pregunta que apunta al corazón del pecado cometido. ¿Cuál era? ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Dice, no lo busques, Deuteronomio 6, 16 y 17. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. El clásico ejemplo, hermanos, de tentación al Espíritu del Señor es aquel de los israelitas en el desierto de Masá y Meribá. 10 veces tentaron a Dios porque se hicieron acreedores a esta pena de muerte. Esa fue la razón, la que les fue aplicada mientras aún permanecían en el desierto. Ahora acompáñenme a Números 14.
Vamos a ver 3 citas. Números 14, versículo 20. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel tentó a Dios 10 veces y por esta razón ellos se hacen acreedores a esta pena de muerte. Números 14, versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ahora vayan al Salmo 95, versículo 7. ¿Lo tenemos? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hebreos 3:16. ¿Listos? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Pedro, hermanos, les dice que los pies de los jóvenes que sepultaron a Ananías, su esposo, están ahí a la puerta. Así los hombres que han servido para llevar a su marido, entonces regresan y ellos también, le dice, te llevarán a ti. Pedro informa a Zafira que aquellos hombres la llevarían a sepultar. Deja a Dios, Pedro, obviamente, la ejecución, hermanos, de la pena de muerte. Versículo 10. Al instante ya cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. La consecuencia de todo esto, hermanos, es que los creyentes vieron el juicio de Dios cayendo sobre los impíos. ¿Y por qué se dan cuenta? Que fue la obra de Dios para disciplinar. Entonces ellos guardan una actitud, se quedan callados. El efecto positivo, hermanos, de todo es que Dios quiere una iglesia que se conserve como un bastión de verdad, como un bastión de integridad, en la cual la mentira y la hipocresía no tengan ningún lugar. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí vemos, hermanos, algunas observaciones. Dice que la iglesia, los que oyeron, comenzaron a tener temor. Todos los que oyeron la muerte de Ananías y Zafira seguramente tomaron nota del juicio de Dios. Los creyentes debemos saber que Dios no condena la riqueza, ni a la gente que posee riquezas. Dios castiga, hermanos, a aquellos que engañosamente tratan de tentarle al pretender ser generosos cuando en realidad están defraudando a Dios. La iglesia, esta es la primera vez, hermanos, que se nombra como tal en el libro de Hechos. Se emplea el término de iglesia. Significativamente, la palabra aparece solamente en 2 pasajes en los 4 evangelios. No lo busques, pero te lo doy. En Mateo 16, 18 y en 18, 17. Después de Pentecostés, Lucas
usa términos que se entienden al referirse a iglesia, como cuáles: hermanos, los que habían creído, su número y los suyos. En los primeros tiempos, hermanos, de la iglesia cristiana, los creyentes llamaban a su lugar de reunión sinagoga, según Santiago 2:2. Posteriormente, la expresión iglesia comunicó el sentido que tanto cristianos como judíos eran el verdadero pueblo de Dios. Lucas escribe que toda la iglesia fue presa de miedo. Y dice que la noticia, de boca en boca, la noticia relacionada con la muerte de Ananías y Zafira, se difunde por todas partes, llevando el mensaje que Dios no tolera el engaño ni la falsedad en la iglesia. La noticia, hermanos, incluye una advertencia a todos los que estuvieran pensando infiltrarse en la asamblea de los creyentes con el fin de engañar. El repentino juicio de Dios sirvió para cambiar la manera de actuar, de pensar, de sentir, y guardó a la iglesia como un refugio de verdad y de integridad. Y terminamos con lo siguiente. El capítulo comienza, hermanos, con un melancólico pero. ¿Cuál es la primera palabra con la que comienza este capítulo? Pero. ¿Sí o no? ¿Por qué? Las señales que hasta ahora, mis hermanos, habían llevado a cabo los apóstoles eran milagros, unidad, unanimidad, misericordia, amor. Y se aparece esta primera expresión, pero. Ahora viene, mis hermanos, de la misma manera como inicia este capítulo, en este momento, pero ahora viene un milagro de juicio también. A fin de que Dios no solo sea amado, sino también temido de los suyos. Ananías y Zafira no querían aparentar ser menos espiritualmente que los demás, sino que deseaban que se les distinguiera por su generosidad. Daban con hipocresía mientras servían a su propia codicia y a su propia ambición. Y estos, llevados de su propia codicia, se quedaron con parte del precio, trayendo solo una parte a los pies de los apóstoles, porque amaban el dinero. No confiaron en la palabra de Dios de que Dios les iba a proveer día con día, sino que pensaron que podían pasarse por más listos que los demás al guardar algo para sus días venideros, como si Dios no fuese fiel del todo, como si Dios no fuera suficiente su porción para cada día. Si hubiesen sido mundanos del todo, escúchenlo bien, si Ananías y Zafira hubieran sido mundanos del todo, no habrían dado nada. ¿Están de acuerdo? Y si hubieran sido creyentes del todo, no se habrían quedado con parte del precio. ¿Sí o no? El Espíritu de Dios en Pedro no solo descubrió el hecho, hermano, sino también el secreto en el corazón de Ananías. Pedro le mostró el origen de su pecado. Satanás le había llenado el corazón, le había sugerido el pecado y le había incitado a tomar la pronta resolución de ponerlo en obra. ¿Sí lo vemos? Hay muchas personas que son inducidos a mentir por el orgullo y el deseo de recibir el aplauso de los hombres. Ananías, hermanos, al mentir al Espíritu Santo, implicaba que era Dios quien actuaba en los apóstoles y que era como si Dios mismo recibiese el dinero. Y dice Filipenses 4:18, cuando nosotros venimos a la iglesia y traemos una ofrenda, llámale la que quieras, alabanza, adoración, ofrenda o diezmos, para Dios, hermanos, debe ser olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez que prometiste traer el dinero de la heredad vendida,
No podías quedarte con parte del dinero mientras aparentabas entregarlo todo. Mejor, hermanos, es no prometer que prometer y no pagar. Así habría sido mejor para Ananías y Zafira no haber aparentado que hacían una obra buena antes que prometerla y hacerla después a medias. Cuando entregamos a Dios el corazón, no podemos dárselo a medias. Satanás, como la madre de Primera de Reyes 3:26, de la que no era hijo el niño vivo, no tenía inconveniente en tomar la mitad de nuestro corazón. ¿Recuerdan esta parte? ¿Sí o no? ¿Seguros? Cuando traen un niño y dos mujeres pelean al niño, dicen, no es que es mi hijo, es que ella lo mató, ella lo ahogó, se acostó y lo ahogó. No, este es mi hijo. Ah, sí, entonces como no sé de quién estaba con ustedes cuando ustedes estaban durmiendo, el niño estaba ahí. No había nadie más que ustedes dos. Ah, perfecto. Entonces, ¿de quién es el niño? Y una dice, es mío, y la otra, no, pues también mío. Ah, entonces como no sé de quién es el niño, lo voy a partir por la mitad. A ver, tráigame una espada, y a la hora de partirlo la madre dice, no lo partas, mejor déjaselo. Y el rey dice, ah, ¿sabes qué? Esta es la madre. Esta no es la madre, no le dolía. ¿Sí recuerdan esta parte o no? Esta mujer no tiene inconveniente en que partan al niño. Dios quiere, hermanos, tenerlo todo o nada. Si pensamos que podemos hacerle trampa a Dios, llegará el día en que nos daremos cuenta de que es a nosotros mismos a quienes hemos puesto nuestra trampa fatal. Así como hay algunos a quienes la palabra de Dios salva, también hay otros a quienes la misma palabra condena. Ananías con su mujer se habían puesto de acuerdo en contar la misma historia y así pensaban que no serían descubiertos. Triste cosa, hermanos, es que los parientes más allegados, que deberían estimularse a hacer el bien, se endurezcan juntos para hacer el mal. Sabían que los apóstoles poseían el don de lenguas. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? En el día de Pentecostés, Ananías y Zafira estaban ahí. Sabían que los apóstoles tenían el don de lenguas, pero tal vez se hubieran preguntado si tendrían también el don de discernir espíritus. Quienes tienen la presunción, hermanos, de pecar confiados, de hacer lo que se les dé la gana, están tentando al Espíritu de Dios. Hay algunos pecadores a los que Dios despacha pronto, mientras que a otros los soporta durante algún tiempo. Esto, hermanos, debiera ser una advertencia para todos, a fin de que, de estar siempre preparados. A pesar de la dureza del castigo y del temor que provocó, los resultados fueron beneficiosos para el nuevo pueblo. El miedo, dice la Biblia, que vino sobre todos. Aprendieron desde la perspectiva de Dios el valor que tiene guardar la unidad y el amor. A la vez, los obligó a evaluar si realmente ellos eran sinceros en su fe. Una pregunta, que debiéramos hacernos todos. Si realmente como estamos caminando, lo que estamos haciendo somos sinceros o no. ¿Por qué, hermanos? Porque el celo de Dios por su iglesia, en este pasaje, la palabra iglesia aparece por primera vez en este libro de los Hechos. Recordamos que el Señor Jesús prometió edificar su iglesia y garantizó que las puertas del infierno jamás iban a prevalecer contra ella. Por eso, la mentira y la hipocresía debían ser destruidas. Hay quienes, hermanos, hay muchos, espero que no haya aquí alguien así, pero hay quienes se identifican externamente con el reino.
profesan ser cristianos, pertenecen a la iglesia de una manera visible, todo el mundo sabe que vienen a una iglesia cristiana, pero desprecian el vestido de rectitud. El vestido de rectitud que Jesucristo ofrece. Dice Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Debemos, hermanos, reconocer nuestro privilegio, pero al mismo tiempo nuestra responsabilidad de pertenecer a la iglesia de Dios. Dios quiere que seamos instrumentos de edificación de la verdad y para honra de su nombre. Nosotros, algo que debiéramos hacer es orar siempre a Dios para que hasta este día, hermanos, nos perdone nuestros pecados y que nosotros no podamos ser dominados por la hipocresía y por la mentira. Cierra tus ojos.